Buenas tardes. El artículo que seleccionamos lleva como título Efecto de la cobertura vegetal de cuatro cultivos sobre la erosión del suelo. Está presentado por Danilo Betancur, Tania Bolaños, persona Johan Chañac, Alexander Escobar y Viviana Palacios. A manera de introducción sobre el artículo, se tiene que, primeramente, el estudio se lleva a cabo en la Ciudad de México. Esta pues presenta 50 millones de hectáreas, las cuales presentan pues un tipo de degradación alta. Esto, el cual se ve afectado pues por el cambio que se da de uso de suelo, la deforestación que se realiza en esta zona, la agricultura de laderas y las condiciones que se dan pues por lluvia natural. También se tiene que esta degradación pues se debe a la acción del hombre, pues es el que disminuye la capacidad de producción del suelo. Por otra parte, tenemos que en áreas agrícolas el uso de las coberturas vegetales es sumamente importante ya que reduce la erosión del suelo, más que todo en terrenos que presentan pendientes altas, fuertes pendientes. Asimismo, tenemos que la combinación de un cultivo típido o pasto en combinación con nopal resulta pues ser la práctica más efectiva para reducir el proceso de erosión. Esto es mediante cultivos túpidos de alta densidad, como lo son la cebada, la avena y el trigo, los cuales presentan valores significativamente eficientes en cuanto al control de la erosión y el escurrimiento superficial. Estos presentan un 78% y 65% más eficientes en comparación con los que son el maíz, el frijol y maíz y haba. Asimismo, el tipo de cobertura vegetal, manejo que se proporcione al cultivo, así como las características de las tormentas, estas pues repercuten en el incremento de la pérdida del suelo, principalmente pues cuando se inicia la siembra o se planta el cultivo. En este orden de ideas, pues tenemos que la presente investigación pues evaluó el efecto del sistema aéreo en cuatro cultivos sobre la pérdida del suelo y el escurrimiento superficial mediante una lluvia simulada. Como objetivo, pues se tiene que evaluar la capacidad de cobertura vegetal, cuatro periodos de desarrollo de cultivos de maíz, como los el frijol, la calabacita y avena. Esto pues para la protección del suelo, la fricción de escurrimientos superficiales y proceso erosivo. Por consiguiente, tenemos la diapositiva que nos habla de los materiales y métodos, en las cuales, como decía inicialmente, se llevó a cabo el estudio en la Ciudad de México, en Lomas de San Juan, la Universidad Autónoma de Chapingo. Este está localizado en la región oriental de la cuenca del Valle de México, a una altura aproximada de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Donde se realizó el estudio del tipo de suelo es Littich-Busch-Thornton, de acuerdo a la clasificación taxonómica. Presenta una textura de migajón arenoso, una profundidad de 25 a 40 centímetros, un pH de 7.3 y una pendiente natural del 2%. También se llevó a cabo durante el proceso, pues, una lluvia simulada, la cual tenía una intensidad de 80 milímetros por hora, con un tiempo de simulación de una hora a los 15, 30, 50 y 65 días del desarrollo del cultivo. Bien se consideró pues la evaluación de la cobertura vegetal de cuatro cultivos. Esto se hizo a través de imágenes de fotografías digitales. Bien, la cuantificación del escurrimiento superficial se hizo mediante la ecuación de escurrimiento superficial. La cobertura vegetal de los cuatro cultivos fue maíz, frijol, calabacita y avena. El maíz y el frijol se encontraba en una separación entre hileras de 5 a 20 centímetros. Y la de calabacita y avena en una separación de hileras entre 60 y entre matas de 40 centímetros. Esta una semilla por mata. Por, por consiguiente, pues la unidad experimental empleada cultivo fue una parcela de escurrimiento de 4 metros cuadrados, dividida en cuatro subparcelas de 1 metro cuadrado, y la densidad de siembra de manera tradicional a la establecida en la región. Buenas tardes. Bueno, en esta tabla podemos apreciar la densidad de población, la variedad y la fertilización. De los cultivos que se van a tratar son maíz, frijol, calabacita y avena. En cuanto a las variedades utilizadas, que son San Josito para maíz, frijol para flor de junio, calabacita Cheisuchini y avena Puchitenep, se utilizaron estas porque estas variedades se adaptan a las principales zonas productivas de México.
Bueno, en cuanto a la densidad, maíz y frijol, se utilizaron 100.000 matas por hectárea. En cuanto a la calabacita, por su tamaño, pues escogieron menos matas, que son 40.000, y la avena se siembra por semilla. Fueron 100 kilogramos por hectárea. Bueno, en cuanto a la fertilización, se utilizó sulfato de amonio. En el artículo no especifica por qué en algunas se utiliza y en otras no, pero según lo que consultamos, dice que el sulfato de amonio está compuesto por nitrógeno y azufre. Este fertilizante lo que hace es que disminuye el pH. Por lo tanto, para frijol y calabacita, dice que no permite, no toleran los suelos muy ácidos. En cuanto al frijol, dice que tiene que ser neutro. Por eso no se le aplica este fertilizante porque si no se le disminuiría mucho y estas plantas no van a crecer. En cambio, en el maíz y la avena sí aceptan pHs ácidos. En cuanto a diseño de experimentos, podemos apreciar que sería unifactorial porque el factor solo sería cobertura vegetal y al suceder esto, los niveles y los tratamientos serían los mismos, que serían maíz, frijol, calabacita y avena. En cuanto a sus variables respuestas, sería escurrimiento superficial y pérdida de suelo. Como resultado, en primera instancia se tiene el desarrollo vegetal de los cultivos, tanto de escarda como maíz, frijol y calabacita, y cultivo tupido, en este caso la avena. Según las gráficas mostradas, se puede evidenciar que para el cultivo tupido fue superior al 50% en los primeros 15 días de crecimiento y aproximadamente del 75% a los próximos 30 días. Para los cultivos de escarda fue hasta los 50 días cuando alcanzaron su máximo desarrollo de cobertura, lo cual fue un valor aproximado del 65%. Estas diferencias se pueden atribuir a que los cultivos de escarda se siembran en hileras, guardando distancia entre matas y estos poseen pues una baja densidad de siembra. A diferencia del cultivo tupido, el cual se siembra al voleo con una alta densidad de siembra. Por otro lado, tenemos la gráfica de escurrimiento superficial, en donde los cultivos de escarda se puede evidenciar principalmente con la cobertura del maíz, el cual está registrando un alto valor de escurrimiento cuando éste tiene la mayor cobertura. Esto se debe principalmente al efecto del manejo que se le da a este cultivo, como también a la estructura física de la planta, ya que después de los 15 días de su desarrollo, de la cobertura, estas pueden alcanzar alturas hasta de 1.6 metros, lo que hace que interceptan las gotas de lluvia y estas desciendan sobre el follaje de sus tallos hasta el suelo a poca velocidad. Bueno, esto hace que el escurrimiento superficial promedio pues se incremente. En este caso, a un promedio de 49 milímetros. Con respecto a los otros cultivos, tanto de frijol y calabacita, como de avena, la respuesta fue inversamente proporcional. Es decir, que a mayor cobertura vegetal se va reduciendo el escurrimiento de estos cultivos. Durante los 50 días del desarrollo se tuvo una menor tasa de escurrimiento en el cultivo de frijol y para el cultivo tupido se tuvo un mayor déficit a partir de los 65 días. Por otro lado, se realizó la prueba de Tukey con el objetivo de observar que el maíz y la avena presentan diferencias significativas, mientras que el frijol y la calabacita la diferencia no es tan grande, por así decirlo, lo cual quiere decir que es la mejor respuesta para reducir los porcentajes de escurrimiento superficial. Por otro lado, las pérdidas del suelo, en el efecto de las coberturas de los cultivos empleados, se registró una tendencia a reducir la pérdida del suelo hasta los primeros 50 días de desarrollo. Como se puede observar en esta gráfica, el maíz en el proceso erosivo aumentó con respecto al incremento del escurrimiento superficial. Se destaca que los cultivos presentaron un modelo exponencial directamente creciente, el cual permite a partir de porcentajes de cobertura vegetal
predecir la pérdida del suelo, que en este caso, como se nombró anteriormente, es decreciente, ya que la cobertura vegetal pudo reducir la pérdida de suelo. Según la gráfica, el incremento de la cobertura vegetal en el cultivo de maíz no implicó una reducción del escurrimiento superficial, pero sí la reducción de la pérdida del suelo. Principalmente esto se debe a que la estructura de la planta y la presencia de la gran cantidad de raíces amortiguan la energía cinética de las gotas de agua al caer directamente en la cobertura vegetal y no directamente al suelo. Como mi compañero lo venía mencionando, la siguiente gráfica nos indica una relación en cuanto a la pérdida de suelo y la cobertura de vegetal que se encuentra en el cultivo de frijol. Bueno, el cultivo de frijol, este cultivo representa la mejor correlación entre el incremento de la cobertura vegetal y la reducción de la pérdida de suelo. Seguido del cultivo de calabacita, también del cultivo de maíz y por último el cultivo de avena. Bueno, además en los cultivos de frijol y calabacita, al igual que en el cultivo de maíz, se observó que hubo una reducción de la pérdida de suelo. Esto al aumentar la cobertura vegetal. Bueno, eso va a variar dependiendo de la densidad de siembra y de su forma de crecimiento. También va a depender de la forma en que estos cultivos fueron sembrados, ya que unos fueron sembrados en hilera y otros de manera aleatoria. Bueno, esto va a favorecer a la infiltración y va a reducir el escurrimiento superficial. Bueno, en la gráfica número A podemos observar que hay un aumento en cuanto a la cobertura vegetal y podemos observar que en el día 30, a partir de los 30 días va a haber un mayor crecimiento de la cobertura vegetal. Esto debido a que estas plantas o estos cultivos van a tener un mayor desarrollo en estos días. Y va a haber va a decrecer la pérdida de suelo. Y en el día 50, a los días 65, ya no hay tanta pérdida de suelo debido a que pues, la cobertura del suelo ya está, digamos, muy poblada y ya no va a haber más pérdida de suelo. Bueno, en las gráficas B, para todos los cultivos es unas gráficas de manera exponencial decrecientes, donde grafica la cobertura vegetal y la pérdida de suelo. Bueno, en esta gráfica podemos observar que esta es la gráfica del cultivo de calabacita, también varía en cuanto a la pérdida de suelo y a la cobertura vegetal. Podemos observar que del día 15 a los días 30 hay digamos, en cuanto a la pérdida de suelo, va de manera constante debido a que esos cultivos entran en una etapa de estabilización donde no hay incrementos ni hay decrecidas en la pérdida de suelo. Y igualmente va a haber el escurrimiento superficial va a disminuir y también va a aumentar la cobertura vegetal de cada cultivo. Bueno, con respecto a los datos de la siembra de avena, hay que tener en cuenta que esta fue una siembra que se realizó al voleo. Esta siembra consiste en coger un puño de semillas y lanzarlas al azar para que queden esparcidas uniformemente. Bueno, aquí en la gráfica A se presenta la pérdida de suelo y cobertura vegetal en avena. Como nos podemos dar cuenta, estas variables comienzan a tener un cambio cuando a los 15 días de desarrollo. Por eso se presenta que la cobertura comienza a tener pues comienza a ascender y la pérdida de suelo comienza a bajar hasta antes de los 50 días. A los 50 días se presenta pues que un escurrimiento bajo, en lo cual esto el artículo lo atribuye a que ese día hubo un error en el muestreo, por lo que no se debe tener en cuenta este valor. Pero en general se habla que esta siembra de avena fue eficiente debido a que está relacionada con el tipo de cobertura, la densidad de siembra y el sistema radical de la avena. En la gráfica
B podemos ver la cobertura vegetal versus la pérdida de suelo, y como en las demás gráficas se evidencia que es un modelo exponencial decreciente, lo que indica que la vegetación es el principal factor que influye en la disminución de escurrimiento superficial y la pérdida de suelo. Como conclusiones, los cultivos tupidos por el mayor porcentaje de cobertura vegetal en las diferentes etapas de desarrollo son reconocidos por su mayor capacidad para proteger el suelo en contra de los agentes erosivos en comparación con los cultivos de escarcha. El uso de coberturas vegetales manifiesta una relación exponencial negativa respecto a la pérdida de suelo. El empleo de diferentes cultivos refleja diferencias significativas entre estos para reducir esta pérdida. Es incuestionable el papel de la cobertura vegetal y las raíces de los cultivos para proveer la protección de los terrenos agrícolas, ya que el follaje reduce el impacto de las gotas de lluvia, disminuye la fricción del escurrimiento superficial y con ello su poder erosivo. Gracias por su atención.